muchas gracias Juan, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Ya sé lo que tengo que hacer el día que tenga algún problema de autoestima, me tengo que dar una vuelta por este panel y volver a escuchar los conceptos, pero realmente muchas gracias Jaime por el apoyo y por la amistad que tenemos hace un año. Gracias a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio y Juan, por montar este evento, y gracias a José Luis por participar y por tus palabras tan auspiciosas de arranque. Va a ser difícil cumplir con las expectativas después de tanta introducción. Yo simplemente lo que voy a hacer es contarles un poco la hoja de ruta de lo que hemos planteado con el presidente Macri hace, como bien decía Jaime, ya mucho tiempo. Al presidente Macri no le tiembla el pulso porque cuando llegamos había definido exactamente el camino en el que íbamos a avanzar. Habíamos definido los instrumentos y las decisiones que teníamos que tomar, por lo menos en el plano económico. También habíamos evaluado las consecuencias de algunas de esas decisiones, de modo tal de que ninguna de las cosas que están sucediendo, para bien o para mal, y esto es importante, no hay que creerse demasiado ni los sucesos ni los fracasos, ¿no? Todo lo que está sucediendo ahora estaba en el rango y en el marco de lo previsto y de lo previsible antes de empezar la gestión. Lo discutíamos recién, las cosas que no se hacen en los primeros 6 meses de un gobierno, más adelante es mucho más difícil hacerlo. Y creo que hay una característica que viene de la historia del presidente Macri, no solamente en el sector privado, sino también en su gestión en la ciudad de Buenos Aires y muy especialmente en la gestión en Boca Juniors, club del cual soy hincha fanático y en donde me dio las mayores alegrías, Mauricio, debo decir. El ingeniero Macri es un hombre que pone el foco en el norte y no mira para atrás. Y de hecho, para lo único que miramos para atrás en este tiempo es para asegurarnos de que cumplimos con lo que prometimos en la campaña. Y cuando vemos que alguna de esas promesas no está suficientemente cumplida, no tenemos ningún problema en reconocer el error, modificarlo a través del diálogo y retomar, entonces sí con más fuerza hacia adelante, el objetivo de poner allí el norte. El ingeniero Macri y todo el equipo de Macri no estamos mirando las encuestas que definen un presente muy volátil, sino que estamos mirando el norte del futuro que nos fijamos, cada tanto, como dije, mirando para atrás para estar seguros que entre esos 2 puntos tenemos el eje de la promesa de lo que dijimos y del objetivo al que apuntamos. Y creo que esto es importante entenderlo de entrada para que sepan ustedes y para que todos sepamos cuál es la convicción política de este gobierno. En esos primeros días, Antonio, creo que fue una semana después de las elecciones, de la segunda vuelta, teníamos muy poquito tiempo entre la segunda vuelta y la fecha de asunción. Discutíamos algunas de estas cuestiones y nos planteábamos algunos de estos objetivos, ¿no? Casi no hubo tiempo para terminar de afinar el lápiz. Armamos los equipos y la decisión entonces del presidente fue salir a la cancha y simplemente jugar de acuerdo al plan, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Yo lo escuchaba recién a José Luis, que definió mejor de lo que yo puedo definir el objetivo, mi objetivo personal y el objetivo político de mi gobierno de esta visita a Madrid y en particular de esta reunión con ustedes en la COE. Dijiste, es el momento de apostar por Argentina. Bueno, nosotros vinimos efectivamente a invitarlos a volver a mirar a Argentina desde la perspectiva que nunca debieron haber perdido, ¿no? Desde la perspectiva de una nación hermana, con tantas raíces en común, con tanta historia, con tanta tradición, con tanta cultura en común. Hemos sido amigos en los momentos difíciles, hemos sido amigos en los momentos más felices también. Hemos tenido una decisión de un gobierno que por supuesto no nos representa a nosotros y que el pueblo argentino decidió cambiar en las últimas elecciones, un gobierno que había atacado a los amigos de siempre de Argentina y que provocó esta
triste situación, durante la cual prácticamente no había enviados de Argentina a España, no había ministros que representaran a nuestro país, porque no había interés, es triste decirlo, pero esta era la realidad, del gobierno anterior por estrechar los vínculos y los lazos con España. Este gobierno del ingeniero Macri estaría muy contento si España fuera el primer origen de las inversiones extranjeras, no solamente el segundo. Están cerquita de ganarle a los Estados Unidos y esperemos que lo hagan pronto, ¿no? Porque eso sería una doble satisfacción para nosotros. En fin, yo les puedo hablar de qué es lo que hemos estado haciendo en este tiempo. Ramón contaba un poco la herencia de lo recibido. Nosotros no queremos abundar ni aburrir con la herencia, que es muy extensa, como ustedes saben. Se me ocurrió, mientras escuchaba a mis colegas en el panel, darles simplemente una anécdota pequeñita, pero que ilustra el punto de partida el 10 de diciembre del año pasado. Al día de asumir, el 11 de diciembre, me llama el ministro de Defensa y me dice, Alfonso, tenemos un problema, tenemos que enviarle los víveres a la base que tenemos en la Antártida. No lo podemos hacer porque nuestro rompehielos se ha roto hace mucho tiempo y no hubo presupuesto para repararlo. Tenemos la posibilidad, como lo venimos haciendo hasta ahora, de alquilar los servicios de un rompehielo ruso. El problema es que a los rusos no le pagamos las facturas hace 3 años. Y si no le hacemos el pago correspondiente, entonces toda la base de la Antártida se va a quedar sin víveres por 1 año, porque ya se agotaba el tiempo. A partir de enero ya se hacía más difícil el acceso a los hielos eternos de la Antártida, ¿no? Y yo le digo a Julio, bueno, Julio, qué fatalidad, pero ya precaviéndome de cuánto iba a ser la factura, le pregunto, bueno, pero ¿de cuánto estamos hablando? No, yo creo que con $5 millones resolvemos esta primera etapa y después hacia adelante podemos ver, ¿no? Hasta este extremo se había llegado, ¿no? Por $5 millones, simplemente por ignorar, por no honrar las deudas, por simplemente desgestionar, pongámoslo en los términos más neutrales que podamos. Una administración estaba dispuesta a dejar que se murieran de hambre los patriotas que se pasan 1 año entero en la Antártida. Y como este ejemplo hay miles de ejemplos que yo podría traer sobre la mesa. Y lo decimos no solamente para que se entienda el punto de partida, sino para que tengamos cabal conciencia de lo que fue el daño de la gestión anterior, para que no se sientan solos en todo caso. Nosotros estamos revirtiendo esta situación y lo hacemos muy conscientes de las restricciones que todavía enfrentamos como un gobierno nuevo, ¿no? Nosotros tuvimos algunos puntos de diferencia en la segunda ronda. La sociedad argentina sigue estando muy dividida entre 2 polos muy diferentes. Tenemos además la dificultad de que no tenemos mayoría en ninguna de las 2 cámaras, como lo mencionaba recién Antonio. Todas las decisiones que tomamos las tenemos que someter a lo que indica la República y las instituciones democráticas, pero cuánto más difícil es hacerlo en minoría en las 2 cámaras que en mayoría, por lo menos en alguna de las 2 cámaras. Nosotros mandamos la ley para salir del default porque necesitábamos aprobación del Congreso, una ley muy sencilla, muy rica en información, porque en esa ley agregamos un anexo con cada uno de los acuerdos individuales que firmamos con los distintos acreedores en Nueva York, para que los viera cada uno de los legisladores y pudiera opinar, que fuera absolutamente transparente. Ese proyecto de ley tenía 19 artículos y en la discusión en la Cámara de Diputados sufrió modificación en 14 de esos 19 artículos. ¿Qué quiero decir con esto? La ley salió al final, salimos del default, como ustedes saben, pudimos emitir el bono para pagarle a los acreedores, pero hubo que hacer un trabajo legislativo que quizás no, o quizás ha pasado un poco desapercibido en el exterior. Esto habla, por un lado, de la pericia política de un gobierno que a veces
se lo señala como de tecnócratas o de CEOs. No es COE, pero es CEO, ¿no? Y bueno, me parece que no nos dan crédito por algunas cosas que hemos ido logrando producto del diálogo en las dos cámaras. Yo siempre menciono este ejemplo. En la Cámara de Diputados para esta ley conseguimos el apoyo de 2/3 de la Cámara y en el Senado conseguimos el apoyo del 75% de los escaños, 3/4 de los escaños. Dado que no tenemos minoría en ninguna de las dos cámaras y el Senado es todavía una Cámara bastante controlada por el peronismo kirchnerista, la conclusión es que solamente fue posible avanzar con esa ley con el apoyo del Frente para la Victoria y con más votos del Frente para la Victoria que de nuestro Frente Cambiemos. Esto también es bueno recordarlo porque a veces parece que es solamente algún pase mágico de un equipo muy comprometido. No alcanza con eso y nosotros somos muy conscientes de que no alcanza con eso. Somos muy conscientes también de que hay dudas, las hubo y las sigue habiendo respecto de cómo va a ser un gobierno del presidente Macri, que no es ni radical ni peronista, sobre todo que no es peronista, para controlar a los sindicatos que históricamente sí lo son. Y hemos tenido, como ya saben ustedes, algunas manifestaciones, algunas protestas. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que los sindicatos se expresen, pero los convocamos permanentemente al diálogo y hemos avanzado en ese diálogo, pero también nos hemos puesto firmes cuando vimos que era necesario poner un freno a alguna de estas discusiones, como ya lo mencionó hace un rato Antonio, con el veto del presidente Macri a la ley antidespidos, en la convicción de que no podíamos, después de levantar tantos cepos, poner uno nuevo, que era el cepo al empleo, con la convicción de que cualquier prohibición de despedir es en realidad el equivalente a una prohibición de incrementar el empleo, y con la convicción de que nosotros tenemos que asegurarle a los empresarios locales y a los empresarios extranjeros reglas de juego previsibles sobre las cuales vamos a montar la estructura de esta administración y la estructura de este mandato. También hubo que tomar esta decisión antipática de vetar una ley que venía aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Sepan que al presidente Macri no le tembló un pulso ni un músculo al hacerlo, sabía que era lo que había que hacer, está dispuesto a invertir el capital político en producir cambios para la mejora de todos los argentinos y esto es esencialmente el esquema de funcionamiento que tenemos en el equipo de gobierno de Cambiemos y del presidente Macri. Los ejes de la gestión de los primeros meses, sobre todo el Ministerio de Hacienda, que ha sido el ministerio que, bueno, corrió con el peso sobre sus espaldas de desanudar y desentrañar alguna de las bombas de tiempo que nos había dejado el gobierno anterior, como ustedes lo saben. Y algunas se mencionaron aquí y las podemos discutir el resto en la etapa de las preguntas y respuestas. Pero cuando yo personalmente asumí este compromiso sabía que me tocaba bailar con una de las más feas, como decimos en Argentina. Lo hacía con la gran convicción de que tenía un aporte para hacer, lo hacía con la gran convicción de que era el momento de hacer ese aporte, con el compromiso patriótico de que nos estamos jugando un momento histórico muy importante, pero además con el respaldo político del presidente Macri, que en las malas se incrementa y se pone mucho más fuerte incluso que en las buenas. Y los ejes de estos primeros meses de gestión los podemos resumir en tres patas. La primera pata era ordenar el desorden, que era muy grande, como ustedes saben. La segunda pata tenía que ver con empezar a reconstruir en nuestra ciudadanía y en el exterior aquel capital social, aquellos vínculos de confianza, aquella credibilidad, aquel respeto que se fue perdiendo de una manera tan extraordinaria durante la gestión anterior. Alguien me recordaba hoy, en ocasión, algunos comentarios en los periódicos argentinos, me recordaba
lo que fue la visita del presidente Néstor Kirchner en el año 2003 o 2004, que esencialmente vino a retar a los empresarios españoles porque habían creído en Menem, que era del mismo partido que el presidente Kirchner, ¿no? Esa tremenda contradicción. En fin, nosotros estamos con la idea de reconstruir el diálogo y reconstruir la confianza, y lo hacemos a partir de, de decir la verdad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, lo mencionaba el embajador Puerta, una de las cosas que hicimos con mucho ahínco en los primeros meses y que ya a fin de septiembre va a estar completada es la normalización del Instituto de Estadísticas. Hasta hace unos pocos meses realmente no sabíamos lo que pasaba en Argentina, o más bien sabíamos que lo que nos decía el Instituto Nacional de Estadísticas era falso y no era verdad. Entonces teníamos que buscar fuentes alternativas de información, y todo se hace muy engorroso porque incluso la discusión política más o mejor intencionada caía en la trampa de que cada uno elegía el número que mejor le convenía para su argumentación, porque no había un número oficial del cual nos pudiéramos efectivamente agarrar, ¿no? Entonces, la restauración de la confianza entre nosotros empieza por decirnos la verdad. Y el gobierno del presidente Macri no tiene ningún problema en escuchar otras voces, en escuchar incluso críticas. Una de las diferencias notables de esta gestión con la gestión anterior es que no estamos llamando a los periodistas para modificar las tapas de los diarios ni para orientar un artículo de opinión. No lo hace Macri, no lo hace ninguno de sus ministros. Y no tenemos ningún inconveniente en que la prensa sea realmente libre y que haya libertad de expresión. Como no tenemos ningún inconveniente en que aquellos que crean que tienen que evaluarnos lo hagan sin ningún problema y que publiquen los resultados de esa evaluación, como lo va a hacer finalmente en el ejercicio del artículo 4 del Fondo Monetario en septiembre de este año. Cuando uno no tiene nada que ocultar, no tiene problemas en que miren lo que estamos haciendo. Y nos pareció que eso también era muy importante. Un capítulo de restaurar la confianza era, por supuesto, saldar las deudas con los acreedores, no solamente los acreedores de Nueva York, sino también los acreedores del CIADI, en donde Argentina ha perdido y seguramente perderá más juicios como consecuencia de las arbitrariedades a la salida de la crisis del 2001. Esta es una deuda que nosotros vamos honrando a medida que pasa el tiempo. También estamos honrando las deudas con los jubilados a los que el gobierno anterior directamente descartó, ignoró los criterios más obvios de justicia en el ajuste de las jubilaciones y hasta incluso ignoró sentencias judiciales de la Suprema Corte de Justicia que obligaban al Estado a devolver esos fondos a los jubilados, y sin embargo el gobierno anterior se negaba a hacerlo. Concretamente se financiaba con los fondos que le estafaba a los jubilados. Bueno, esa deuda histórica nosotros estamos empezando a reparar en estos momentos con un proyecto de ley que enviamos al Congreso y que vamos a financiar, entre otras fuentes de recursos, con un esquema de sinceramiento fiscal en el que esperamos que muchos de los argentinos que han omitido declarar sus activos y sus bienes al fisco lo hagan en esta oportunidad antes de que Argentina vuelva a tener o que empiece a tener por primera vez acceso a un intercambio automático de información con otros fiscos del mundo. Y la tercera cuestión, el tercer eje, como sabíamos que algunas de estas decisiones había que tomarlas muy pronto, apenas asumidos, como no había tiempo para perder, y como sabíamos que algunas de estas decisiones iban a tener efecto colateral, estuvimos muy atentos a destinar la mayor cantidad de recursos fiscales posibles para atender situaciones puntuales de aquellos que más lo necesitan y de la franja más vulnerable de la población. Nosotros hemos hecho un esfuerzo fiscal inmenso, no solamente esta parte de devolverle lo que le debemos a los jubilados, que se va a empezar a pagar este año, pero cuyo impacto fiscal más concreto va a ser más bien hacia fines del año que viene. Hemos extendido los programas sociales del gobierno anterior, aun cuando sabemos que muchos de estos programas sociales estaban utilizados para hacer puro clientelismo, pero entendimos que en esta
primera etapa era muy importante curar antes que investigar, sobre todo cuando se trataba de la urgencia de los planes sociales. A esos planes sociales le hemos agregado algunas decisiones muy puntuales, como incrementar el beneficio del seguro de desempleo en un momento donde Argentina lleva ya 4 años sin generar empleo y donde seguramente la tasa de desempleo es más alta de lo que nos dicen las estadísticas. Dentro de estas estadísticas, el último número de desempleo, por ejemplo, de la provincia del Chaco, que es una de las regiones más pobres del país, cercana a la provincia de Ramón de Misiones, nos decía que la tasa de desempleo en el Chaco era del 0,1%. Los mismos funcionarios que nos decían que en Argentina la pobreza era más baja que en Alemania, ¿no? Nosotros nos reímos, pero había que fumarse, como dicen nuestros hijos, las expresiones de estos funcionarios que se montaban sobre las falsedades para hacernos creer que todo estaba bien. Pero vuelvo entonces al tercer eje de cuidar y atender a los más vulnerables en esta transición entre una economía dirigida, entre el populismo autocrático del gobierno anterior y entre un esquema más bien de socialdemocracia de la coalición Cambiemos, que intenta restaurar el funcionamiento de las instituciones, que intenta resolver como eje de campaña del presidente Macri la cuestión tan urgente de la pobreza y que intenta relanzarnos hacia el futuro con una economía sustentable. En esa economía sustentable nosotros aspiramos a que los pilares del crecimiento sean aquellos componentes de la demanda que son efectivamente sustentables. La exportación, y aquí tenemos un ejemplo extraordinario de lo bien que lo ha hecho España en los últimos años, la salida exportadora, y la inversión, por supuesto, que es la que genera muchos empleos, la que genera ese multiplicador de la demanda y la única posibilidad que nos da de, a través del empleo, ir transformando planes sociales en empleos dignos y de esa manera sí ir reduciendo gradualmente la pobreza hacia adelante. Este es un poco el programa hacia adelante. Para poner algunos números y se entienda bien dónde estamos parados, recibimos esa situación tan delicada en lo fiscal como explicaba el embajador. Nosotros nos hemos propuesto bajar el déficit 1 punto del PIB este año y en nuestro programa fiscal apuntamos a un déficit de 4,8% del PIB, el año que viene al 3,3%, el año siguiente al 1,8%, para cerrar el 4º año de la administración con un déficit primario de medio punto del PIB. Es, por supuesto, y bueno, ustedes desde la lupa española lo entenderán muy bien, un programa muy ambicioso. Algunos nos critican porque no somos más agresivos en la cuestión fiscal y nosotros lo que respondemos es que no hay otro camino posible que el gradualismo, dada la dificultad social en la que asumimos, dada la restricción política en la que asumimos. Y nos encanta, y lo quiero aclarar, que nos critiquen tanto por derecha como por izquierda, ¿no? Si te critican por izquierda y por derecha, seguramente que estás yendo por el camino de la avenida ancha y que estás construyendo desde donde se debe construir. Esas metas fiscales tienen su correlato en una serie de metas monetarias y una serie de metas de inflación. Aspiramos a reducir la inflación de niveles muy altos, del 30% que heredamos al 5% en un horizonte de tiempo de 4 años, con metas intermedias de 17% el año que viene, 12% el año 2018 y 5% en el 2019. Y vamos en ese camino. Hay un Banco Central que es independiente, estamos realizando los ahorros fiscales posibles dentro de esta coyuntura. Digo posibles porque la economía todavía no está creciendo, pero es mucho el derroche de la administración anterior del que podemos evitar, y simplemente con evitar ese derroche es mucho el avance que tenemos en materia fiscal. Vean, la presión tributaria en Argentina, como lo saben algunos de ustedes que operan en Argentina, es alta. Nosotros quisiéramos bajarla, pero antes de bajarla tenemos que ordenar la cuestión fiscal. Y entonces el problema fiscal no es tanto, como fue históricamente en Argentina, falta de recursos, sino exceso de gasto. Y el exceso de gasto está en lugares que son absolutamente superficiales. Por supuesto, la corrupción es más que superficial, es un monstruo inaceptable, pero también está en otros lugares donde se duplican las funciones, donde el Estado está presente con los gastos,
pero está débil en su control de muchos sectores donde tendría que estar con otra presencia. Entonces nosotros lo que decimos es, este es nuestro programa fiscal y monetario hacia adelante. La clave del funcionamiento de lo que viene en los próximos años es la participación del sector privado. Nosotros podemos hacer algo y lo vamos a hacer en obra pública, infraestructura, energía, turismo. Hay muchos proyectos de inversión a nivel nacional y a nivel también provincial, pero Argentina necesita incrementar su inversión respecto del PIB en por lo menos 6 puntos por año, ¿no? El sector público puede hacerse cargo quizás de 2 de esos puntos, el resto corresponde al sector privado. Y para el sector privado nosotros lo que hemos hecho y vamos a defender es marcar la cancha, poner los banderines, traer el referí, el árbitro, y una vez que está preparado el terreno, que salgan a jugar con reglas de juego claras, previsibles y que no se van a modificar, y con un referí que no está comprado y con una tribuna que no tira piedras ni nada por el estilo, ¿no? Entonces este es un poco el esquema de funcionamiento. Y en ese sentido, yo creo que hay una oportunidad inmensa para el empresariado español que busca alternativas fuera de España, que naturalmente se inclina a América Latina, que dentro de América Latina hoy Argentina surge como una opción distintiva por el momento político y por el momento económico que estamos viviendo nosotros, y también, digámoslo, aunque suene un poco antipático, en comparación con algunos de nuestros vecinos de la región. Lo veo yo en cada foro internacional en el que me toca participar, el entusiasmo que hay en Argentina y en las oportunidades que ofrece Argentina es un entusiasmo que, como digo, tenemos que empezar a transformarlo en actos, ¿no? Tenemos que pasar de la buena voluntad y de los buenos deseos y de la palmada, tenemos que llevarlo a la acción con inversiones de calidad, y en eso vamos a trabajar nosotros para facilitar esa inversión. Si son empresarios locales, vamos a estar muy contentos, pero si son empresarios extranjeros también vamos a estar muy contentos, y especialmente si son empresarios españoles que conocen el paño, que han estado muy comprometidos en Argentina durante tantos años, que han tenido la paciencia de soportar el régimen anterior, y que ahora miran la Argentina con los mismos ojos que nosotros miramos a Argentina. Así que yo quiero cerrar con esta convocatoria. Yo sé que España en sus últimos años ha tenido avances notables en su situación económica y que tienen conocimiento en muchos sectores en los que nosotros vamos a intentar atraer inversiones, energías renovables, turismo, educación, telecomunicaciones. Argentina cuenta con notables recursos humanos, como cada uno de ustedes lo sabe muy bien, no solamente por los argentinos que andan dando vuelta en el exterior, que son siempre exitosos, sino también por la calificación de la mano de obra de Argentina, que sigue siendo una de las mejores de la región, los recursos naturales, ¿no? Si a eso le agregamos cierta previsibilidad en la discusión política y reglas de juego estables, reglas jurídicas estables, me parece que habremos encontrado la cuadratura del círculo, y entonces le diré a ustedes lo que le digo a nuestros empresarios que a veces dudan un poco al momento de invertir. No es que el tren está por salir, el tren ya arrancó, ¿no? Las grandes oportunidades se dan cuando el tren arranca, ahí es donde están los mayores retornos, y entonces cierro con esta convocatoria a volver a invitarlos a que España se comprometa con este proceso que inicia Argentina de reconstrucción de sus instituciones, de reconstrucción de su economía y de volver a crecer y de transformar ese crecimiento en el desarrollo. Los invito a que sean el primer país con inversiones extranjeras en Argentina. Les agradezco mucho el tiempo, muchas gracias por su paciencia y abrimos para preguntas.